buenas noches. Yo soy Ana María Salazar. Bienvenidos a Gabinete de Seguridad, un programa en el que abordamos la problemática de seguridad nacional y pública en México. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ana María? Muy buenas noches. Esta noche nos vamos a centrar en el tema de la amnistía propuesta por Andrés Manuel López Obrador, un tema polémico, un tema que está generando mucho ruido. ¿Qué dijo, qué no dijo, qué han respondido sus contrincantes en la carrera por la presidencia? Más adelante vamos a platicar con expertos de los equipos de campaña, de varios equipos de campaña sobre este tema. Por lo pronto, vamos a comenzar con la información más relevante de la semana. Y en materia de homicidios, durante marzo se registraron 18% más que hace un año. Es así que con 2.346 casos, se está ubicando ya como la segunda cifra más alta de la que se tiene registro. Vea la cifra, en 21 años. En lo que se refiere a las denuncias por narcomenudeo, también aumentaron entre enero y marzo de este año, con el reporte de poco más de 14,000 casos, cuando en el mismo periodo del año pasado alcanzaban poco más de 10,700. Las tasas más altas de homicidios dolosos se ubican en Colima, Baja California Sur, Chihuahua y Guanajuato, de acuerdo con datos del reporte de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y Víctor, y eso significa que el siguiente presidente de México, quien sea, va a iniciar su mandato con los índices de violencia más altos, creo que en la historia. En la historia va a heredar una situación bastante complicada. Bastante complicada. En información que tiene que ver con actividades de huachicoleo, es decir, el robo de combustible a través de la ordeña de los ductos de Pemex, de las 1,827 personas detenidas el año pasado por esta actividad ilícita, 1,717 fueron liberadas. Esto según informó Pemex. Es decir, que el 94% de huachicoleros quedaron en la impunidad total, a pesar de haber robado 63% más gasolina que en el 2017. Recordemos que el robo de hidrocarburos está considerado como uno de los riesgos estratégicos que provocan fluctuaciones desfavorables en el precio del petróleo. Y como lo hemos informado, la Comisión Nacional de Seguridad informó que la Policía Federal, a través de la División Científica, inició en febrero pasado el levantamiento de muestras de ADN de familiares de personas desaparecidas en los estados de Nayarit y Guerrero, donde se obtuvieron más de 800 muestras de perfiles. Recientemente, en lo que corresponde a los municipios de Celaya, Ecatepec, Jalapa, Manzanillo y Cuautla, se tomaron 524 muestras que serán cotejadas con los perfiles genéticos de personas que tiene la PGR para determinar si corresponde con el de alguno de los familiares desaparecidos. Estas acciones se realizan de manera coordinada con la Fiscalía de Desaparecidos de la PGR y las Fiscalías de los estados. De acuerdo a testimonios recabados entre el 2015 y el 2016, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene documentados 35,000 casos de desplazados por la violencia en 11 estados del país. En contraste, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos señala en un informe que del 2009, del 2009 al 2017, al menos 310,000 personas tuvieron que abandonar sus lugares de residencia porque su vida y su integridad corrían peligro. Y esto es una tragedia también, porque están hablando de 315,000, pero la verdad es que como la gente que son refugiados por razones de violencia generalmente se van de una parte del país a otra parte del país, no están bien documentados. Es difícil contabilizarlo, sí. Pero los casos están ahí en Michoacán, en Guerrero, en Tamaulipas, en Chihuahua, en Nayarit, en Coahuila. Chihuahua. Es decir, sí tenemos una situación de desplazados internos en el país que nunca ha podido ser también contabilizada de forma adecuada, ¿no? Sí. Bien, vamos a más información. Y esta es una nota interesante que publicó el Financiero en la semana, porque el caso de los 3 estudiantes de cine asesinados en Jalisco reveló la existencia del hasta ahora desconocido cártel Nueva Plaza. ¿Qué es lo que hicimos en el Financiero? Tuvimos una investigación por parte de nuestro compañero David Saúl Vela sobre cómo se fue dando este cártel, y lo que resulta es que básicamente estamos hablando de una decisión del cártel de Jalisco Nueva Generación que ni siquiera aparece en el radar de la PGR, es decir, las autoridades ni tenían en cuenta que existía este cártel. Esto se da a conocer en principio porque las investigaciones de la Fiscalía dieron cuenta de que tras la desaparición de Javier, Marco y Jesús Daniel, se concluyó que fueron asesinados y sus restos disueltos en ácido por parte de este cártel. La Fiscalía del Estado informó que Carlos Enrique Sánchez, el Cholo, era señalado como uno de los hombres más cercanos a Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, hubo diferencias entre ambos criminales por el homicidio de un operador financiero del Mencho. El comisionado
comisionado nacional de seguridad, Renato Sales, aseguró que el incremento de la violencia y de los delitos en el país es consecuencia lo que él le llama una tormenta perfecta, conformada por múltiples factores tanto en México como en Estados Unidos. Destacó que después de que en el 2011 se alcanzaron máximos históricos en cuanto al delito de homicidio doloso, en la actual administración se logró una reducción significativa del 2013 al 2015. El funcionario básicamente dijo que la escalada delictiva particularmente se debe a la proliferación de armas de fuego en las calles, donde 7 de cada 10 asesinatos se cometen con estas armas letales. Nos vamos a ir a una pausa, pero vamos a regresar para platicar sobre la amnistía para los criminales. ¿Qué dijo o qué quiso decir Andrés Manuel López Obrador? Volvemos para platicar con los expertos, así que no se vayan. Sin línea, información directa y sin cortapisas. Olivia Cerón expone las noticias de seguridad, derechos humanos y atención ciudadana. Sin línea, con Olivia Cerón. Lunes a viernes, 8 de la noche. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Gracias por continuar con nosotros en Gabinete de Seguridad y como se lo comentamos al inicio del programa, vamos a platicar ahora de la amnistía, esta polémica propuesta que lanzó el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, que ha provocado, hay que decirlo directamente, una ola de opiniones a favor, en contra, definiciones, contradicciones, tanto al interior de su movimiento y de sus voceros, como entre la opinión pública. Es un tema que parece que no queda muy bien definido. Pero primero vamos a ver esta parte, este clip en donde vemos qué es lo que dicen los contrincantes presidenciales, cómo incidió este tema de la amnistía en sus rivales y cómo le respondieron directamente a López Obrador. Hay que cambiar la estrategia, hay que hablar y vamos a explorar todas las posibilidades, desde decretar una amnistía, escuchando también a las víctimas. Andrés, sin duda tu amnistía te pone del lado de los criminales. Quieres perdonar lo imperdonable. Esta semana vimos un escalofriante video, lo vimos de hecho en el noticiero de Azucena, de una masacre de policías en Guerrero. ¿Cómo le vas a explicar a las familias que con esos delincuentes te quieres sentar a dialogar? En tu ambición de poder y en tu miedo de volver a perder, te has convertido en un títere de los criminales. Lo que voy a hacer es defender a las familias y a los criminales no les voy a dar amnistía como lo propone López Obrador. Andrés Manuel, y aquí pueden corroborar lo que él va a decir. Amnistía, perdonar a los criminales, sí o no. Responde sin rodeos. Andrés Manuel. Se trata de que nos reunamos a partir de que vamos a triunfar el día 1 de julio y vamos a convocar a personalidades que conocen de la materia. Ha habido intento de tratar de explicar exactamente qué es lo que quiso decir Andrés Manuel López Obrador sobre este tema y precisamente entrevisté a Tatiana Cloutier, ella es la coordinadora de la campaña de Andrés Manuel y ella nos aclara precisamente qué se refiere, qué es lo que significa con darles amnistía. Esto fue lo que dijo. Primero es como meterlo o ponerlo todo, no es la amnistía sola. Andrés dijo dos cosas importantes. Una dice es, haré lo que tenga que hacer para pacificar al país hasta buscar una amnistía. Esa es como la frase inicial. Y luego habla y dice, ya en el debate, la amnistía no es impunidad. Y entremos en este proceso de paz del cual tiene que transitar el país, de una que estamos actualmente en una guerra, en donde lo único que nos ha dejado es una cantidad de muertos y desaparecidos. Y Andrés dice, necesitamos pasar de la guerra a la paz. Y este proceso de paz lleva varias vertientes. La vertiente policíaca, por llamarle de alguna manera,
la vertiente social que tiene que ir a las causas o al fondo de lo que ha originado este problema que tiene que ver con la pobreza, falta de crecimiento, falta de empleo, todo lo que se le combina con esta parte de pacificación propia de lo originario, de una parte que origina el problema. Otra de las partes que pasa con la parte de trabajar en todo el concepto de víctimas, sí, y en la parte que estamos hablando del problema, por llamarlo así, de la no comprensión o la no claridad al momento de comunicar, ¿no? Una amnistía es una ley, ¿sí? Una amnistía es una ley, y una ley que tiene reglas muy claras. Y las reglas que tiene una amnistía van desde lo que tiene tiempo y tiene que sí, que no se vale. En la amnistía es una ley que pasa al Congreso y que se dice a quién le daríamos esta amnistía. Este impas. Pero estamos hablando, pero ¿podría incluir, por ejemplo, líderes de grupos del crimen organizado? No. La amnistía tiene sus propias reglas y vamos aquí. Y voy a entrar, ¿no? La amnistía tiene que ver con estas que de alguna manera terminan siendo víctimas de los gobiernos que no han generado empleo y víctimas propiamente del crimen organizado. Lo vamos a poner de esta manera, campesinos. Campesinos que han tenido que trabajar porque si no se mueren de hambre, porque están sometidos en una zona donde llegue el narcotraficante armado y te dice, ¿me te pones a levantarme la amapola o vamos a ver cómo nos va? Pero entonces, a estos campesinos, a esta gente, perdón. Tatiana, yo creo que nadie cuestionaría legislación que reflejara una amnistía para personas que de una forma u otra están siendo castigadas exageradamente o están en la cárcel por las razones que tú mencionas. Yo creo que la gran interrogante es, dentro de todo este proyecto que está presentando el candidato Andrés Manuel López Obrador, ¿cómo reduces tú la violencia? Hablan de amnistía, hablan de la parte policíaca, hablan de pacificar al país, pero no hay claridad de cómo enfrentaría, por ejemplo, un presidente Andrés Manuel López Obrador, un grupo como los Zetas o un grupo Jalisco Nueva Generación. O sea, no hay claridad de qué van a hacer con estas organizaciones que son altamente violentas y que han creado y han impactado en una forma enorme la sociedad. Ok, bueno, vamos por partes, ¿no? Aquí el programa es un programa integral, no el de la amnistía en sí, sino el programa de pacificar al país. Y por eso va de la mano, y lo hemos dicho una y otra vez, de varias vertientes. La parte policíaca que va de la mano también del problema que tenemos de impunidad en este país. Cuando hablamos de la impunidad estamos hablando clarísimamente de que más del 90% de los delincuentes están en la calle. Por eso tú y yo nos sentimos inseguros, ¿no? Es una estrategia integral y es una estrategia que en lugar de estar criminalizando a las personas que te estoy hablando, empiezas a encontrar fórmulas y mecanismos para volverlos a incluir en la parte social y empiezas a trabajar con estos delincuentes a aplicarles la ley y dejarte de hacer pato como ahorita nos estamos haciendo con los gobiernos actuales que los tienen en la calle, y además buscas mecanismos de poder entrar a decir cómo le vamos a hacer para encontrar que esta gente tenga trabajo y tenga otros ingresos y no se vea obligado a estar haciendo parte de las cosas o de las tareas que está haciendo. Es un proyecto mucho más amplio, Bueno, yo no sé si usted entendió lo que dijo Tatiana, la verdad es que es poco claro. Es un tema que queda poco claro porque cada vocero de la campaña de López Obrador da una diferente versión respecto a lo que es la amnistía. Y vamos a platicar con una parte interesada, por supuesto, pero también es interesante escuchar lo que nos tiene que decir. Por eso le damos la bienvenida a Mariana Benítez. Ella es vocera de la campaña del candidato de Todos por México, José Antonio Meade. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muchas gracias. Oye, Mariana, yo creo que también es importante recalcarle al auditorio que fuiste su procuradora al principio de esta administración. Conoces sobre los temas de seguridad y administración de justicia. Acabas de escuchar a Tatiana. Lo que a mí me parece interesante, por lo menos en la mayoría de los comentarios que han hecho los representantes, es que es una parte de una estrategia global para reducir la violencia en el país. Y ellos no hablan de reducción de violencia, hablan de pacificación, que claramente yo creo que ha sido el objetivo de los mandatarios desde hace 3 o 4 sexenios.
¿Cuál es la propuesta, en términos de la propuesta de José Antonio Meade, cómo reaccionan ustedes ante el tema? Sí, ¿cómo se contrasta? Hablando del tema específicamente de amnistía, porque también esta administración pues no ha tenido buenos resultados. Mira, el problema, muchas gracias por permitirme estar aquí, gracias Ana María. Me parece que el problema es sumamente complejo. Seguimos hablando, escuchaba el otro día a un articulista diciendo, pues con las propuestas y el tema, los diagnósticos, pues pareciera que seguimos hablando por muchos años de este tema y ciertamente ha sido de los graves desafíos que hemos tenido como país y que, pues sí, se advierte como si se hubiese recrudecido la violencia, si no tuviéramos paz todavía, que es a final de cuentas el objetivo. A ver, ¿en qué sí coincidimos con la propuesta de Andrés Manuel y de todos los candidatos? Que queremos un país en paz. De hecho, fue un eje de este gobierno, México en paz, fue uno de los ejes primordiales y sí tenemos que reconocer que se hicieron varias cosas. Una de ellas fue concretar, porque se logró en este sexenio, por ejemplo, la reforma al nuevo sistema de justicia. Sin embargo, hay que reconocer que faltan todavía varias cosas por lograr. Este tema de la amnistía me parece que es de las peores pifias ocurrencias que ha tenido Andrés Manuel y que, bueno, le ha costado y caro, aunque no lo quiera reconocer. Y lo que vemos es que entre más la quieren explicar los voceros, que de verdad los compadezco, los he tenido a varios de ellos en mesas de discusión, pues se enredan cada día vez más, tratando de interpretar, de justificar a su líder moral, aquí a Andrés Manuel. Y si tú le preguntas a la gente, no necesitas ser un experto en seguridad o estar involucrado en estos temas. Si tú le preguntas a la gente qué le parece, pues desde luego que este tema hace agua. Porque aquí fíjate, Olga Sánchez Cordero, la ministra, ha dicho exactamente que va a ser una ley, ¿no? Que sería una ley que dependería absolutamente de la voluntad de Andrés Manuel. Entonces aquí ya están diciendo, pero bueno, están justificando hay esta confusión porque la ley tendría que ser, ellos hablan de una reforma constitucional que a mí me parece muy difícil porque se identificarían delitos y qué tipo de personas se les perdonaría. Es que aquí fue la pregunta central del debate. Si se acuerdan, una de las preguntas centrales del debate fue ¿a quiénes va a beneficiar esta amnistía? Y eso es lo que no han sabido responder. Porque por un lado te habla la señora Olga Sánchez Cordero de que solamente sería para aquellas, por ejemplo, mujeres indígenas que pues han sido presas por transportar. Bueno, no creo que se esté refiriendo a eso Andrés Manuel. Lo ha dicho en otras ocasiones que sí es para los delincuentes, que hay que dialogar con ellos. Viendo la propuesta de ellos, porque digo, tienen varias fases, en cierta forma lo que están diciendo, perdonemos a algunos grupos, tal vez grupos vulnerables. A lo mejor Andrés Manuel no lo quiso decir así, pero pues eso es un poco el argumento de ellos, voy a ser la abogada del diablo. Pero al mismo tiempo, ellos están proponiendo, al igual que lo propuso el presidente Peña cuando era candidato, regresar a los militares a los cuarteles. Entonces, como que está la gama desde que vamos a perdonar a delincuentes o ciertos tipos de delincuentes, a regresar a los militares a los cuarteles. Él cree que porque por decreto vamos a hacer una república amorosa, ¿no? Sí. Él cree que por decreto se va a acabar la corrupción, porque lo ha dicho, y lo ha dicho claro, porque el presidente va a ser honesto, hacia abajo todos van a ser honestos. Me parece que vive pues en una realidad paralela, no es la realidad que viven millones de familias que hoy por hoy pues ven una propuesta así y de menos les asusta, de más les indigna. Porque estamos hablando de cuántas víctimas en este país, estamos hablando de cuántas personas han fallecido, han recibido, bueno, desde un robo en transporte, pero cuestiones peores, un asalto, un secuestro, una extorsión. Mariana. Entonces, me parece que es indignante escuchar que las víctimas se hacen a un lado y aquí lo que importa es perdonar, dialogar, acordar con los delincuentes. Me parece que va precisamente en la ruta contraria y se ha dicho ya en varias, se dijo en el propio debate, pero se ha dicho por varios expertos que esto no va a llevar a ninguna pacificación, sino que al contrario puede recrudecerse la violencia. A ver, se nos va a acabar el tiempo, tenemos aproximadamente unos 40 segundos. Te pediré una respuesta muy rápida en este punto. Ustedes deben tener estudios sobre cómo recibe la ciudadanía ese tipo de propuestas, una propuesta como la amnistía. ¿Qué es lo que han encontrado? Terriblemente, bueno, lo que han hecho ustedes? Han salido en los medios
medios de comunicación que en sondeos de opinión, esta propuesta en particular, pues desde luego que más del 65% de la población está totalmente en desacuerdo, ¿no? Entonces me parece que, pues bueno, es algo, es indicativo y es lógico. No necesitas tener más argumentos, es lógico. Por el contrario, José Antonio Meade lo que quiere es verdaderamente trabajar desde lo local. Falta fortalecer las instancias locales, y tú que conoces el tema, están abandonadas. Falta mucho por trabajar prevención, fortalecimiento de las procuradurías, de las policías, pero también desde lo local. Mucho discutimos sobre la autonomía de la Fiscalía, que estamos de acuerdo, y José Antonio Meade ha dicho, estamos de acuerdo en una Fiscalía autónoma, por supuesto, pero no solamente es el nombramiento lo que hay que discutir. Hay que discutir los procesos de investigación, hay que distinguir cómo se está investigando, con qué capacidades, hay que distinguir los tramos de control de las procuradurías, que también es importante, hay que distinguir los modelos de gestión de las investigaciones, desde que la ciudadanía llega y toca la puerta en una fiscalía, cómo la atienden, qué tratamiento le dan, digamos, la gente, cuánto tiempo tarda en procesar una investigación, en fin, hay que meternos a las entrañas de las instituciones de procuración de justicia y desde luego el tema policial. También una última cuestión que ha propuesto. Que te dicho que fuera breve. Sí, pero es que la verdad es amplia la propuesta de José Antonio Meade. Pero porque tenemos que seguir con el programa, porque vamos a hablar sobre el modelo policial, vamos a hablar qué va a pasar con la Procuración de Justicia, tienes que venir a explicarnos cuál es la propuesta. Con muchísimo gusto, cuantas veces quieran. Ándale, pues gracias. Muchas gracias. Vamos a una pausa, regresamos para platicar con Alejandro Hope, asesor en seguridad de Margarita Zavala. Volvemos. Economía, cierre de bolsa, negocios, finanzas. Víctor Piz presenta lo más relevante de las noticias al sonar la campana. Con Víctor Piz, lunes a viernes, 3 de la tarde. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Y continuamos hablando de la amnistía propuesta por López Obrador. Vamos a estar trayendo aquí al programa a distintos partidos, a distintos representantes de los presidenciables, precisamente para que nos cuenten sobre esta propuesta tan polémica, y por eso le damos la bienvenida a un experto en el tema, Alejandro Hope, asesor en política de seguridad de la candidata independiente Margarita Zavala. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Oye, Alejandro, a ver, yo directo a la pregunta. El concepto de amnistía sí se ha usado en otras partes del mundo. Yo sí creo que el candidato Ricardo Anaya, confundió el concepto en el debate mismo, porque él habla de lo que pasó en Colombia, que no fue amnistía. Pero a ver, vámonos al tema. ¿Amnistía podría ser viable en un mundo en donde hay que buscar perdonar a algunas personas que cometieron un delito pero no se merecen estar en la cárcel? Sí, es posible. Había precedentes en la historia mexicana, ¿no? Según los 70s, para gente involucrada en la guerrilla, etc. Aquí la pregunta es a quién quieren amnistiar. Y también, ¿por qué no explorar primero las alternativas que ya existen en la ley? ¿No? O sea, el nuevo sistema de justicia penal abre varias alternativas, medidas alternativas de resolución de conflictos para pequeños infractores, que supuestamente es el universo de personas a los que quieren beneficiar. Ahí se puede aplicar un criterio de oportunidad, puede haber mediación, conciliación. Pero eso no es amnistía, ya es otra cosa. Sí, pero si lo que se quiere es sacar a esas personas de la cárcel, hay una salida ahí que no requiere ningún acto legislativo adicional. Y segundo, también habría que definir con precisión a quién va a ser el sujeto de esta amnistía. Según datos del INEGI, en todo el sistema penitenciario mexicano, incluyendo el sistema estatal y el sistema federal, había en 2014, que es el último dato que se cuenta completo, 40,000 personas aproximadamente por delitos contra la salud. 40,000. Aproximadamente 40,000 personas, más o menos la mitad en el sistema federal y la mitad en el sistema estatal. Eso incluye narcomenudeo. Ese número previsiblemente ha caído desde entonces. De hecho, la población penitenciaria ha disminuido desde que entró en vigor el nuevo sistema de justicia penal de manera importante. Entonces, y un porcentaje de esas personas que están en la cárcel cometieron algún otro delito.
O sea, por ejemplo, posesión de armas o homicidio o cualquier o algún otro delito que, en adición al delito. Entonces, el universo, estamos hablando probablemente de un universo amnistiable, entre comillas, entre 20 y 30 mil a lo mucho. Sí. O sea, estamos hablando, en el mejor de los casos se disminuye. ¿Por qué estamos tan nerviosos? ¿Por qué tanta preocupación de esta propuesta de Andrés Manuel? Porque ha habido mucha imprecisión sobre los alcances y sobre el mecanismo jurídico que se quiere utilizar. Yo creo que el error fue utilizar la palabra amnistía. A mí, pensar en darles alguna salida a pequeños infractores conectados con el mercado de drogas no me parece una mala idea per se. Creo que puede ser un acto de justicia para esas personas. Ciertamente no es una política de seguridad. Ciertamente no va a tener mucha incidencia en lo que sucede en las calles, en lo que sucede en la delincuencia organizada. Si es parte de una política más amplia de pacificación, pues puede ser. Puede ser, pero habría que ver cuáles son los ¿Pero ayuda a pacificar? Pues déjame ponerte, podría ayudar en algunas regiones, pero yo creo que los efectos serían, una vez que se den cuenta del universo de personas a las cuales realmente podría beneficiar, yo creo que se van a dar cuenta que los impactos son más bien modestos. Una pregunta directa, ¿te parece una ocurrencia? Ah, no, bueno, sí fue una ocurrencia. O sea, sí fue una ocurrencia que ahora se ha venido elaborando, ¿no? Y no saben cómo explicarlo ahora. Elaborando, y bueno, ya han explicado un poco más, ¿no? De que la exministra Olga Sánchez Cordero ha salido a explicar que se trata más bien de estos pequeños infractores. Sí. También Alfonso Durazo, que es la persona nombrada para ser posiblemente secretario de Seguridad Pública si ganase López Obrador. O sea, han salido a elaborar un poco más, pero persisten una cantidad de dudas bestiales sobre este tema, ¿no? Qué lástima que no tenemos más tiempo para platicar del tema, porque realmente las dudas siguen ahí. Es decir, no queda claro de qué estamos hablando finalmente. ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Cuál es el objetivo? Pues ya lo podemos platicar, ojalá te podamos tener de vuelta aquí en el programa. ¿Regresas? Claro que sí, cuando me inviten. Ay, Víctor, llegamos al final de este programa. Los esperamos el próximo domingo en la siguiente emisión de Gabinete de Seguridad, aquí por El Financiero Bloomberg. Buenas noches.